por eso no traje. No lo tengo. Mujeres y las gafas. No lo tengo aquí. Estamos retransmitiendo ya. Ya estamos. ¿Ya? Vale. Bueno. Bien. Maruja Salgado sí ha estado con nosotros en otras oportunidades, todas las personas que nos siguen a través de la página del Facebook de la Asociación Mujeres de la Cultura Canaria, y siempre nos ha encantado su trabajo. Luego, aparte que ha publicado una serie de libros fabulosos, y que es de esas mujeres batalladoras y luchadoras que tiene Gran Canaria. Así que de Gran Canaria viene. Va a hablar del vosotrismo y la pérdida, ¿no? en este sexto encuentro. Y bueno, vamos a trabajar. Yo te prometo que yo voy al ritmo que tú me digas. Vale. Venga, vamos. En primer lugar, gracias a ti y a Pepa por darnos esta oportunidad, a todas las que estamos aquí, de vernos, de escucharnos. A ustedes que han aguantado, estarán deseando salir para el café, lo siento. Por eso voy a leer, voy a tratar de no pasarme demasiado. Bien, pasa. En primer lugar, a modo de justificación, voy a decir que yo no soy ninguna especialista en lingüística, ni tengo ninguna especialidad que se le parezca, ni he llevado a cabo ninguna investigación concienzuda sobre lo que voy a tratar, más allá de la propia experiencia y de algunas lecturas en las que me he basado para escribir esto, y que luego al final se las mostraré. Esta sencilla exposición responde más bien a un sentimiento que es muy difícil de definir porque son muchas emociones, y creo que algunas de ellas son el asombro, la pena, la rabia, la impotencia, pero sobre todo es el amor y la identidad. Pasa, por favor. Y voy a ir explicando por qué me surgen estas emociones. Siento asombro cuando en foros culturales como este, por ejemplo, y no solo, escucho a alguien de nuestra tierra imitar la pronunciación de Castilla. O cuando en conversaciones, tanto con personas canarias como peninsulares, mi interlocutor o interlocutora defiende a ultranza que el español correcto es el que se habla en aquellas comunidades castellanas, en detrimento del empleo que hacemos en Canarias de nuestra habla común. ¿Sigue? Siento pena al ver cómo se extiende entre el alumnado de colegios e institutos ante la pasividad de buena parte del profesorado, o peor aún, con su aprobación, o todavía peor, con su fomento, además de entre los y las jóvenes que nos atienden en los restaurantes sobre todo, o en los comercios, lo que yo he dado en llamar el vosotrismo. Y voy a decir algunas características de lo que es el vosotrismo. Por un lado, es la suplantación, que está evidente, ¿no?, del pronombre personal de segunda persona del plural, vosotros, que emplean, ustedes, que usamos aquí en Canarias por el vosotros o vosotras peninsular. Este pronombre va seguido de la conjugación de cualquier verbo con las terminaciones ais, eis, is, como amáis, queréis, subís, totalmente extrañas para nuestros oídos, en lugar de las terminaciones en an, en, como aman, quieren, suben. Sabemos, estamos hartos de escucharlo en la escuela, pero como también decía Puri, yo también soy maestra escuela, y me gusta repetir las cosas. Sabemos que en Canarias solo diferenciamos
la segunda y tercera persona en la conjugación de los verbos por el pronombre. Así decimos igual, ustedes aman que ellas aman. Decimos igual la segunda y la tercera. Le ponemos el pronombre y aquí no hay problema ninguno. Bien, me estoy refiriendo solo al presente indicativo. Por otro lado, además de esta forma de conjugar el verbo foránea, incluyo en el vosotrismo la pronunciación de la C y de la Z, que da hasta pena. Pues no hay nada más falso y más ridículo, a mi parecer, que escuchar a alguien de nuestra tierra decir, si me permiten el trabalenguas irónico, y decía que siento una inmensa pena, pero además hago un paréntesis, me parece igual de ridículo que una persona peninsular trate de imitar nuestra habla canaria. Me parece exactamente igual de ridículo. Bien, entonces decía que siento una inmensa pena porque esas personas canarias están convencidas de que hablar así es más culto. Y todo ello denota, lo que yo creo, una total ignorancia, que desde los poderes educativos no se ha hecho nada por corregir, y lo cual en este caso ya me parece grave. También pertenece, también pertenece al vosotrismo la pronunciación exagerada de la S final, otro de los rasgos característicos, yo diría de los más característicos de nuestra forma de emplear el idioma, es la aspiración de la S, tanto al final de palabra como en final de sílabas. Nosotros no decimos los mejores, decimos los mejores, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí al escribirlo lo he sustituido por una H para que se vea dónde aspiramos, que todas lo sabemos, ¿no? Pero para hacer patente cómo aspiramos nosotros esa S. Bien, solo he citado 3 rasgos de nuestro diferenciado español que veo en peligro, al igual que el riquísimo léxico de nuestros mayores, que tal vez por habernos dejado llevar del sonsonete de la tele, por haberlo ido olvidando, tal vez por eso mismo, o lo que es peor, por pura ignorancia de que son vocablos correctos y actuar con miedo de no parecer que somos maduras o que somos magas, lo sustituimos por otros vocablos que nos parece, falsamente, nos parecen más cultos. Paso, por favor. Siento asombro y pena por la paulatina pérdida de identidad a la que esto nos está conduciendo. Entonces es cuando viene la rabia y la impotencia, por saber que puedo hacer muy poco para revertir este despropósito. Ese muy poco, ese casi nada, yo creo que tengo que hacerlo. Hace bastantes años yo leí bastante a Castilla del Pino, que murió hace ya, un famoso psiquiatra de los años, fue famoso por los 60 y 70, leí bastante sobre él y se me quedó una enseñanza que he aplicado a lo largo de toda mi vida a partir de ahí, y es que si no quiero vivir alienada, yo tengo que en un momento dado hacer lo poco que yo puedo hacer por algo que yo creo que debo hacer. Entonces, aunque sea poco, aunque esté en minoría casi siempre, ese poco yo lo tengo que hacer. Y por eso me he atrevido a presentar hoy ante ustedes este pequeño amasijo, porque lo es, de reflexiones y de datos que ahora vendrán algunos. Y me lo van a permitir, pues como estoy diciendo, todas esas emociones vienen de un sentimiento que ese sí estoy segura que todos y todas los que estamos aquí compartimos, que es el profundo amor por nuestra tierra.
algunas respuestas. Pasa, por favor. Me he preguntado muchas veces a qué se debe que nos esté ocurriendo esto en Canarias. ¿Se avergüenzan acaso en Andalucía por nombrar una comunidad española bastante característica de su modo de emplear el idioma? Por supuesto que no. He viajado a varios países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, y allí jóvenes y mayores utilizan sin complejo su acento, sus propios vocablos, sin importarles si tú los estás entendiendo o no. Sigue, por favor. No me resisto a poner de ejemplo a grandísimos escritores y escritoras del continente americano, de todos y todas conocidos. No los voy a nombrar porque sabemos exactamente quiénes son. ¿Acaso ponen al final de sus libros un glosario explicando el significado de las palabras propias de su forma dialectal que contiene la obra? No lo ponen. No solo no lo hacen, sino que ni siquiera emplean la cursiva cuando los usan en sus textos. ¿Sigue? En el interesante ensayo de mediados del siglo XX, Psicología del hombre canario, escrito por el agaetense Manuel Alemán, psicoterapeuta, escritor y catedrático, tal vez encontremos algunas respuestas a nuestra forma de proceder. Él decía, no me voy a extender en esto, brevemente, solo citaré lo que es bajo el enunciado de la inferiorización a la securización, él llama la interiorización. Lo explico un poquito en la siguiente. Se refiere al proceso psicológico que experimenta un pueblo cuando llega a sentirse inferior con respecto a otra cultura, a otro pueblo con el que se relaciona. Nos dice el autor que no se trata de una inferioridad real, no es que seas inferior, es que te sientes inferior. Y puntualiza, y aquí lo subrayo, sus palabras, no se debe a una inferioridad, sino a la inferiorización que se ha sufrido y se ha interiorizado. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo con las teorías de Manuel Alemán en este ensayo que recomiendo y convencida de que es debido a ese complejo de inferioridad que arrastramos sin darnos cuenta el que consideremos que hablamos mal y que muchas veces nos avergoncemos al escuchar a gente de nuestra tierra hablando en televisión, por ejemplo, y pensamos, yo, qué mal hablamos, yo, qué vergüenza. ¿No? Seguimos. Pero no solamente muchos y muchas canarias pensamos que hablamos de forma incorrecta. Esta es la noción que se tiene con respecto a nuestro dialecto entre habitantes de otras comunidades autónomas, que es por supuesto ofensivo y que llega a ser grave cuando se trata de profesorado que ejerce su docencia en esta tierra, pensando que habla más correctamente que el alumnado que viene delante. ¿Sigue? Algunos datos. Según el Instituto Cervantes, a 30 de octubre de 2024, se ha superado ya los 600 millones de personas que hablan español en el mundo, ya sea como lengua nativa o segunda lengua. Supone el 7,5% de la población mundial. Aproximadamente 500 millones de personas lo tienen como lengua materna, el español. ¿Sigue? España tiene 49, más o menos, millones de habitantes. De esos 49 millones, solo 5 millones corresponden a las dos Castillas. Me pregunto por qué la forma de hablar el español de 5 millones de hispanohablantes hemos de considerarla más correcta que la de los 495 millones restantes, entre los que se encuentran los 2 millones que hablamos el dialecto canario.
Seguimos. Como un modo de respuesta, o más bien de autoafirmación a esta pregunta, citaré al catedrático y miembro de la Academia Canaria de la Lengua, Marcial Morera. Textualmente dice: resulta insidioso ese prejuicio de las culturas oficiales de los países occidentales que intentan imponer la idea de que existen dos tipos de hablantes: los hablantes de la lengua, que serían los que la hablan de forma pura y correcta, y los hablantes de los dialectos, de una especie de excrescencia de la lengua, que serían hablantes más o menos marginales, porque la hablarían de forma imperfecta. ¿Seguimos? Una de las más importantes señas de identidad de un pueblo es su idioma. En Canarias se habla el idioma español, pero el idioma no es algo inerte, inamovible, cambia a lo largo del tiempo y del espacio. Por eso, en esos más de 600 millones de hispanohablantes, hay muchas formas dialectales del español, y una de ellas es la canaria. Seguimos. Según la RAE, dialecto es una variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Es pues una variante de una determinada lengua. También lo define el diccionario como un sistema lingüístico considerado en relación al grupo de los varios derivados de un tronco común. Y añade que el español es uno de los dialectos del latín. Si nos atenemos a la etimología de la palabra, viene del griego dialectos, que significa modo de hablar. Y según Marcial Morera, no es otra cosa que la forma concreta de manifestarse la potencialidad semántica y formal de los idiomas en realidad práctica del hablar en función de las necesidades comunicativas, de la historia, de la sociedad y del medio natural de los hablantes, del lugar en el que tú vives. Seguimos algunas consideraciones. La situación geográfica de las islas y otros intereses políticos y económicos han convertido a Canarias, como sabemos, en lugar apetecible y o lugar de paso o incluso puente entre culturas. A la formación de nuestro dialecto, tanto en cuanto a pronunciación como a su vocabulario, han contribuido de una parte la lengua amazigh primigenia y de otra las lenguas y dialectos de todos los pueblos con los que nos hemos relacionado, tanto de España como de fuera de ella, a lo largo de los siglos. Seguimos. Todo ello ha conformado una particular y única forma de hablar el español, que es el idioma dialectal canario, del que destacaré solo algunas de sus características. Según el profesor emérito Antonio Lorenzo Ramos en su libro sobre el español hablado en Canarias, si queremos entrar en la conformación de nuestro modo de hablar, hemos de tener en cuenta lo siguiente: la lengua amazigh primigenia, la época de implantación del español en Canarias, la procedencia de quienes la colonizaron y las relaciones canario-americanas. Seguimos. No me voy a extender en el mayor o menor alcance que cada una de ellas ha tenido en la construcción de nuestro dialecto. Solo apuntaré algunas aclaraciones. Seguimos. Primero, la lengua primigenia. Sobre el primer punto, decir que es muy evidente su permanencia, sobre todo en la toponimia de muchos pueblos y lugares de todas las islas, como por ejemplo, pondré el nombre de mi pueblo, como es natural, Galdar, que es la antigua Agaldar, ¿no? Prehispánica. Se conserva también, como sabemos, en algunos apellidos, en nombres propios y en un grupo bastante considerable de nombres comunes relacionados con la ganadería, con la flora y con la fauna. Seguimos. Eso era la lengua primigenia. Ahora, la procedencia.
Los colonos que se establecieron en nuestras islas procedían fundamentalmente de Andalucía Occidental, Extremadura y Portugal, fundamentalmente, que vinieron también de muchas otras partes. En cuanto al léxico, por eso mismo encontramos en las islas andalucismos como, citaré poco, cigarrón, afrecho, damasco, pero sobre todo la influencia andaluza la encontramos en la fonética. En nuestro dialecto canario no existen 19 consonantes, sino 18. Para nosotros no existe el fonema Z. Para nosotros la Z es la Z. Y nuestra S tampoco es la S castellana. Es otra S, la nuestra, más suave. Seguimos. La influencia de Portugal en la generación del español hablado en Canarias ha sido enorme, porque fueron portugueses quienes trajeron el cultivo del azúcar, los que llevaban los ingenios, etcétera, etcétera. Y así encontramos numerosos portuguesismos en nuestro léxico isleño, como terrero, casa terrera, fechillo, alpendre, lamer, arripiarse, ajeitarse, marecía, enchumbarse, entre otros. La época. El español se implantó en Canarias, como sabemos, durante la segunda mitad del XV y principios del XVI. En nuestro léxico, sobre todo en el lenguaje popular, que no significa incorrecto, conservamos muchas palabras que ya han desaparecido en la península, que vinieron de allí, que allí han desaparecido, pero que aquí se conserva, es los arcaísmos, como por ejemplo curioso, pero no curioso de curiosear, sino curioso de cuidadoso con las cosas, ser curioso. Liviano, como ligero. Demorarse, no te demores, como retrasarse. Además, en Canarias se generaron nuevas palabras y siguen generándose nuevas palabras. De ahí, antes me di cuenta cuando Puri presentó y dijo que para ti tú lo llamabas y dijiste una palabra que no existe, que no recuerdo. Trascendentalidad. ¿Cómo? ¿No? ¿Dilo tú? Sí. Trascendentalidad. Trascendentalidad. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a poner de ejemplo. Estamos continuamente generando palabras porque nos da la gana. Y por eso yo también creé el vosotrismo, que también es otra que me dio la gana. Entonces, es también una característica también, y no lo digo yo, se lo he escuchado escuché una vez en un taller que hice con un profesor de la Universidad de La Laguna, que es una característica canaria el generar palabras, ¿no? Empleando sufijos como ero, illo, aso, ara, por ejemplo, naranjero, limonero, nisperero, el barranquillo, el callejón, el caletón, la ordeñada, el desgranador. Son palabras que nosotros hemos creado, las hemos generado. Bien. Otra característica es las relaciones con América. Frecuentemente se hace notar la semejanza del español canario con el hablado en América. Bien, según Antonio Lorenzo Ramos, esto se debe a dos hechos. En primer lugar, a que ambas tierras fueron colonizadas, fueron conquistadas primero, luego colonizadas en épocas muy cercanas en el tiempo, por lo tanto se llevó allí el mismo idioma que se hablaba en Castilla, al mismo tiempo se llevó a Canarias y se llevó a América y ha permanecido en ambos lugares, en ambos territorios, ¿no? Entonces, además, tengamos en cuenta la considerable colonización posterior que hemos hecho los canarios y canarias también en América, ¿no? Seguimos.
Espérate, no, eso todavía no. No lleguemos a la reivindicación todavía, que eso ya es para terminar. Tú reivindícate que se nos va el tiempo. Venga. Bien, estamos terminando. En segundo lugar, a esa fuerte emigración que ha habido hacia América y esos canarios y canarias que volvieron. Por supuesto, eso ha hecho que se refleje, esa circunstancia se refleja en el habla de ambos lugares, ¿no? Bien, y ya voy para terminar. Quiero hacer mención, para reivindicar, siempre voy de un poco de eso, ¿no? A lo escasamente que los vocablos de nuestra habla, de nuestra habla canaria, no es un habla, es, ya digo, un dialecto, están recogidos en el diccionario de la Real Academia Española. Y cuando aparece alguno, suele aparecer como americanismo y no como canarismo. Del mismo modo, considero que el diccionario básico, sigue por favor. Sí, lo tienes ahí. Sí, sí. Voy a dar las gafas. Bien. Considero que el diccionario básico de canarismo de la Academia Canaria de la Lengua, aunque supone, y reconozco y agradezco, un meritorio avance en la preservación de nuestro dialecto, y debemos felicitarnos de la labor que están realizando quienes ahí están, creo que todavía presenta carencias. Creo que eso hay que forzar ahí, porque pasa por favor. Si tenemos en cuenta que muchas personas de esta tierra, aunque lo hayan escuchado en su entorno toda la vida, una determinada palabra, han de encontrarla negro sobre blanco en un diccionario para darla por válida, y también que cada isla, esto es importantísimo, cada isla posee en su léxico palabras desconocidas para el resto de las islas, o poco usadas en ella, y sería muy bueno que dicha academia no cejara en esa labor de recopilar de forma exhaustiva no solo las comunes a todas las islas, sino las individuales de cada una de ellas, porque esta riqueza lingüística que poseemos sería muy malo, ¿no? Antes de que la televisión o el uso que se hace hoy, bajo mi punto de vista algo exagerado, de las redes sociales, y la falta de uso por quienes, como decía, las consideran incorrectas, o por los y las jóvenes que cada vez las escuchan menos, pues que todo eso termine por sepultarlas y con ellas una parte de nuestra identidad como pueblo. Y con eso termino, les dejo ahí la bibliografía y nada, y espero no haberles cansado mucho y que a partir de ahora sepan que estamos hablando muy bien.